Escuchamos a Nicolás Malinowski de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gracias por la invitación, gracias Oscar por la invitación y bueno, y a esta Cámara por permitirnos traer la voz del sector nuclear, que bueno, como están describiendo el panorama, es muy crítico en todo el desarrollo de ciencia, tecnología, en el desarrollo de la industria del país y sobre todo en el contexto nacional que estamos viviendo con lo que sucedió ayer tras la nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional y la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual sumerge al país en un nuevo proceso de endeudamiento que va a ser más destructivo de todas estas cadenas de valor que estamos hablando, de lo que es el entramado científico-tecnológico en el país, y particularmente el sector nuclear. Estamos a casi 5 meses de que se cumplan del anuncio del plan nuclear de Reidel, Milei, y acompañado lamentablemente por Rafael Grossi en esa foto que se sacaron en la Casa Rosada. Rafael Grossi, que es el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, acompañando este plan nuclear, que lo entendemos como un plan de desmantelamiento del sector nuclear. Primero, no conocemos la letra del sector nuclear. Hay 3 ejes fundamentales que plantean, que es la construcción de reactores modulares SMR, tirando por la borda lo que es el desarrollo del reactor CAREM en nuestro país, donde dicen que fue un reactor que sirvió para el aprendizaje de este tipo de tecnologías, que tiene un avance de 65% de su obra, 70% de su obra, y va a quedar en ese estado porque el gobierno nacional decide no continuarlo y quiere hacer otro tipo de reactores, que son los ACR300, un diseño INVAP que solamente conocemos, que está en papeles, y llevar a la práctica esto lleva por lo menos 10 años. El CAREM inició el proyecto en el 2010 y su construcción en el 2014 bajo la ley 26566, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y al día de hoy todavía no está culminado. Ese es uno de los ejes que plantea el plan nuclear. El otro eje es la explotación nuevamente de uranio en el país, que claramente es un negocio para el grupo Ernequian, asociado con la empresa canadiense minera, y el tercer eje que plantea es el consorcio de un club nuclear que lo preside Reidel y demás. Pero bueno, lo que veíamos con esto del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en Argentina tuvimos un plan nuclear que nació en el 2006, justamente un año después o el año posterior a que Argentina cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual tuvimos plan nuclear desde el 2006 hasta el 2018, cuando se vuelve a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional bajo el gobierno de Mauricio Macri, y desde el 2018 a la fecha venimos perdiendo capacidades nucleares, venimos cancelando los proyectos. Por ejemplo, tenemos también los proyectos cancelados de cuarta y quinta central nuclear, que están ubicados, o iban a ser ubicados, mejor dicho, en el predio de Atucha, en la provincia de Buenos Aires, y Reidel estos días, que está en una suerte de presidir la empresa nuclear eléctrica argentina, están ahora en tratativa para asumir esa gestión, pero plantea que donde se iba a hacer la cuarta central con China, van a ser justamente el SMR o los 4 SMR de INVAP que plantean ellos. La pregunta también es, si no se enteró, es la provincia de Buenos Aires, una provincia comunista según el presidente, donde le habían sacado el proyecto de GNL con Petronas, ¿no? Entonces, bueno, también vemos contradicciones ahí. Y bueno, después plantea también el plan nuclear una suerte de asociación, esto que vos planteabas, Daniel, al principio, con la inteligencia artificial, con esto que se viene en boga, digamos, de la alta demanda que va a tener los servidores justamente destinados a inteligencia artificial, que van a incrementar enormemente la necesidad de energía eléctrica, y el presidente ofrece, digamos, a la Patagonia con condiciones climáticas favorables para instalar estos servidores a las grandes empresas que son conocidas, como las tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, etcétera, y ofrece, digamos, la Patagonia con este tipo de energía. Y ahí tampoco vemos cuál sería, digamos, porque si la inteligencia artificial necesita ya en esta década o a fines de esta década estos nuevos SMR para alimentar esta energía, no vemos cómo va a llegar Reidel de acá al 27 a inaugurar un próximo reactor. Y después la cuestión fundamental también, el desmantelamiento y el vaciamiento que está habiendo de las empresas del sector nuclear. Ya tuvimos la privatización de IMSA, que fue hace un mes. La empresa compradora fue Ark Energy, que es una petrolera de Estados Unidos, cuyo CEO es íntimo amigo de Donald Trump. Así que ya perdimos IMSA, que era una empresa que tenía las capacidades de fabricar turbinas hidroeléctricas para centrales hidroeléctricas, componentes nucleares, que fue calificada justamente con el proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Embalse, bajo la gestión en su momento de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Otra de las capacidades que tenía, bueno, generadores de energía eólica. Se perdió IMSA. INVAP el año pasado, que ya lo hemos denunciado en esta Cámara, cambió su forma societaria, pasó de ser sociedad del Estado a sociedad anónima, con lo cual corre la suerte de ser privatizada. También no nos olvidemos que el Fondo Monetario, uno de los ejes que plantea es avancen en las privatizaciones. Otro de las empresas que corre la misma suerte es Nuclear Eléctrica Argentina, que está bajo la ley de base. El capítulo 2 dice privatización o venta parcial del 49% de las acciones. Y bueno, después vemos también el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica por pérdida de presupuesto, pérdida de competitividad salarial y demás. Y vemos sí un éxodo de los trabajadores del sector nuclear en todo el engramado de empresas públicas que tiene este sector, que tiene ya una historia
de más de 70 años que se están yendo del sector privado o al exterior producto de que los trabajadores están ya cobrando bajo la línea de pobreza en cualquiera de las empresas que estemos viendo. Incluso habría que preguntarle a Reidel, que es el que lleva adelante este plan nuclear, que sacó una foto estos días en la Casa Rosada con los ingenieros del Balseiro promocionando de que van a entrar a trabajar en el sector nuclear, si esos ingenieros están dispuestos a trabajar con salarios de miseria en el sector nuclear, ¿no? Así que bueno, es una pregunta. Y después también hay una empresa que la voy a leer porque no recuerdo el nombre, pero es Maynard Energy, que INVAP posee el 40% de sus acciones, que es interesante que esta Cámara le pregunte al secretario de Ciencia y Tecnología o al mismo Reidel, porque es una de las empresas que está llevándose los trabajadores, por ejemplo, de Nuclearelectrica de Argentina, ofreciéndoles el doble o el triple de los salarios, y se lo está llevando al sector privado porque claramente ya están hiperformados, hipercalificados para proveer servicios de ingeniería, tanto en Argentina como al exterior, porque Argentina está muy bien vista como un país nuclear en el mundo. Y para terminar, la pregunta sería, digamos, ¿cuál realmente es el objetivo de este gobierno? Que ya lo estamos viendo, digamos, pero el sector nuclear, si sigue en esta suerte de decadencia por los próximos 4 años o hasta el 2027, hasta que cambiemos de gobierno nacional, va a ser muy difícil revertir esta situación. Y esto lo vemos también con las universidades, con todo lo que es el entramado científico y tecnológico, porque no está habiendo una suerte. Recién lo decía Eduardo, ¿cuál es la proyección de un profesional que sale de la universidad? Primero hoy, que si el profesional puede llegar a entrar a la universidad o no. Y cuando sale de ahí, ¿cuál es la proyección que tenga si no tiene estos espacios de desarrollo que a su vez son fundamentales para el desarrollo industrial en nuestro país?